saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Jorge Fernández Díaz, José Manuel García Margallo y Pedro Morenés. La anunciada renovación de Mariano Rajoy ha pasado por sacrificar a los ya exministros de Interior, Exteriores y Defensa. Es el titular en negativo de los movimientos que hoy ha llevado a cabo el presidente del Gobierno para configurar un nuevo Ejecutivo en el que entra Dolores de Cospedal como ministra de Defensa y en el que Íñigo Méndez de Vigo suma a Educación y Cultura la portavocía del Ejecutivo. Por cierto, la composición del nuevo gabinete la hemos conocido a las 7 de la tarde a través de una nota de prensa. Hablaremos lógicamente de la composición del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero antes queríamos detenernos en una noticia que saltaba a todos los medios de comunicación del mundo hace unos días. La alerta llegaba desde la presidencia de Estados Unidos. Barack Obama combinaba a las fuerzas de seguridad de su país a establecer un protocolo de actuación para prevenir las consecuencias de una previsible gran tormenta solar. Se pueden imaginar la repercusión que el anuncio de la Casa Blanca ha tenido y hoy queremos ajustarlo, preguntarnos exactamente si hay motivos para la alerta. Vamos a entrar en detalles, pero el gran titular o la gran pregunta que te quiero hacer, Marcos, para empezar, Marcos Pérez Maldonado, director de la Casa de las Ciencias de A Coruña, ¿hay motivos para alerta? Hay motivos de preocupación porque ese tipo de situaciones se han producido en el pasado y previsiblemente se producirán en el futuro, pero miedo no, vamos, es una cosa natural. Tenemos tanta tecnología, sobre todo fuera de la atmósfera, que está muy expuesta, que hay cierto riesgo y se pueden tomar medidas para paliar los efectos de ese tipo de situaciones. Bueno, pues vamos a entrar en detalles de qué tipo de medidas hay que tomar, de si el anuncio de Obama pues indujo a un cierto miedo o a un cierto pánico. Mila Méndez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos exactamente de qué decreto estamos hablando, porque incluso la terminología fue la que invitó a mucha gente a considerar que era un acontecimiento más extraordinario que en otras ocasiones. Pues sí, como decías, el 13 de octubre en la web de la Casa Blanca apareció este decreto que impresionó a muchos porque parecía casi el argumento de una película de ciencia ficción. Vamos a ver ahora el documento. Es una orden ejecutiva firmada por Obama en la que llama a la coordinación de las fuerzas de seguridad de la nación ante fenómenos meteorológicos espaciales. Y si seguimos leyendo, vemos que habla de perturbaciones geomagnéticas producidas por fuertes llamaradas solares. Informa de que se pueden producir daños importantes en infraestructuras esenciales, como por ejemplo los GPS o la aviación. En el documento, la administración Obama exhorta a una coordinación de la policía, la NASA o el Ministerio de Defensa estadounidense. Y ahora vamos a ver cuál es el fenómeno que tanto preocupa a Obama, porque, como decía Marcos, es algo natural que se produce constantemente en el Sol. Son estas erupciones solares. Se producen constantemente, sí que tienen picos de mayor actividad dependiendo del ciclo en el que se encuentre el Sol. Las partículas se esparcen por el cielo, llegan a planetas como Venus o Mercurio y es cierto que en la Tierra tenemos algo especial, un campo magnético que funciona de escudo. Este es el fenómeno, pero aún así, aunque es algo natural, el decreto ha causado cierta alerta en Estados Unidos y varios expertos ya señalan una serie de estados más vulnerables. Son estos que vemos aquí en este gráfico, que serían los del norte del país, y han hecho incluso ya simulaciones de lo que puede suceder. ¿Y cómo se perciben en nuestro planeta? ¿Podemos percibir estas llamaradas solares? Lo cierto es que sí, aunque tenemos que alejarnos un poquito al círculo polar ártico, pero lo cierto es que en el pasado otoño se pudieron ver en latitudes más bajas, que es lo que sí alertó, por ejemplo, a la administración Obama. Se registraron estas imágenes, por ejemplo, en Dakota del Norte. Son las auroras boreales, un fenómeno que cualquiera que lo pueda ver lo admira, pero que sí es cierto que pueden tener relación con este fenómeno que ahora ha puesto en alerta al gobierno Obama. Este es un evento
Hay que decir que no es imposible, tiene una baja probabilidad y si se produce hoy en día tendría unos fuertes costes, sobre todo por una cosa, que es nuestra elevada dependencia tecnológica. Afectaría, por ejemplo, a los satélites de los que depende, por ejemplo, ahora mismo el GPS. Se cortarían la electricidad y, por ejemplo, por poner una cifra, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos dice que los costes serían 20 veces superiores a los del huracán Katrina, 2.000 millones de dólares. Y además hoy justo ha salido una noticia importante que nos llega desde un telescopio de la India y que informa que en el 2015 pues ya estas tormentas solares hicieron cierto daño en nuestro campo magnético. En nuestro escudo magnético, que sí que nos protege. Hablamos de tormentas solares, Marcos. Vamos a ver exactamente con este trabajo que ha hecho Mila qué es una tormenta solar, porque hay indicios, pruebas de que hubo eventos de una cierta envergadura en el pasado, algunos incluso bautizados con nombre y apellido. Vamos a verlo. Para comprender lo que es una llamarada solar, tenemos que tener en cuenta que la actividad del Sol nunca cesa. Las erupciones son más o menos intensas en función del ciclo de 11 años en el que se encuentre la estrella. Estas partículas viajan por el espacio y llegan a planetas como el nuestro. A diferencia de Marte o Venus, la Tierra cuenta con un campo magnético que funciona de escudo. Nos protege de estas eyecciones, al igual que de la radiación ultravioleta. En las zonas próximas al círculo polar ártico, como Islandia, Alaska o el norte de Noruega, tienen constancia de estas llamaradas. Se manifiestan en forma de las populares auroras boreales. Afectan a esta zona precisamente por el diseño del campo magnético de la Tierra. La actividad del Sol puede llegar a ser a veces más fuerte y violenta, generando las llamadas tormentas solares, un fenómeno de baja probabilidad, pero no imposible. La más intensa de la que se tiene registro fue en 1859. Se conoce como el evento Carrington. Las auroras se vieron en latitudes tan bajas e inusuales como el Caribe o también Madrid. Los sistemas de comunicación por telégrafo quedaron alterados en Europa y América del Norte. Un siglo después, en 1967, se produjo la última gran tormenta que inutilizó el sistema de radares de Estados Unidos. En un primer momento se pensó que era cosa de la URSS. En los últimos 150 años, el campo magnético que nos protege se ha debilitado en un 15%. Con todo, lo que nos hace más vulnerables es nuestra dependencia tecnológica. El Sol no ha cambiado, pero sí nuestro estilo de vida. El cielo está lleno de satélites artificiales, gracias a los que tenemos, por ejemplo, GPS. Si una tormenta Carrington sucediera hoy, las consecuencias serían mucho peores. Los satélites dejarían de funcionar, las comunicaciones de radio se interrumpirían y servicios esenciales como el abastecimiento de agua, luz, la aviación y otros transportes quedarían interrumpidos. Bueno, este es el relato un poco a partir de ese anuncio que hace la Casa Blanca. Vamos a empezar por el principio, Marcos. ¿Qué es una tormenta solar? Para que la gente que no tiene ni idea de cómo funciona la relación del Sol con la Tierra, cómo puede impactar el Sol con la Tierra, lo tenga más claro. ¿Cómo lo explicaríamos? Bueno, el Sol lo vemos como un astro siempre igual, siempre brillando a tope, y realmente el Sol tiene sus momentos de mayor actividad, menor actividad, y tiene fenómenos concretos que se ven muy bien en estas imágenes, en las cuales, por ejemplo, como una especie de escupitajo, ¿no? Que el Sol echa un montón de materia de su corona y que sale dirigida en una dirección concreta. A veces esas eyecciones tienen lugar en dirección a la Tierra y llegan a nuestro planeta pues, como un chorro muy veloz de partículas cargadas que deforman el escudo magnético y hacen que parte de esas partículas se vayan desviando hasta entrar por los polos, por el polo norte y el polo sur, dando lugar a las auroras boreales. Es una especie convierten en la atmósfera terrestre una especie de enorme tubo fluorescente que brilla con esos colores maravillosos, pero esos movimientos en el campo magnético también hacen que en las líneas de corriente, por ejemplo, pues, se saturen, empiece a circular la electricidad y puedan quemar transformadores, que es lo que pasó en Quebec en el año 89. ¿Se puede prever la actividad del Sol? ¿Hay un comportamiento pautado, digamos, o no? Sí, se puede prever en dos sentidos. El Sol hoy sabemos que tiene unos ciclos de actividad de 11 años, aunque no son muy regulares, porque, por ejemplo, ahora este ciclo en el que estamos nosotros inmersos está siendo un poco anómalo, porque parece que hay poca actividad comparada con la que se preveía. Pero luego podemos, igual que prevemos el tiempo analizando las condiciones de la atmósfera, podemos prever el tiempo espacial. Es decir, hay satélites que miran al Sol, que registran toda la actividad y podemos, con antelación a uno de estos fenómenos, saber lo que nos viene encima. Y eso permite tomar medidas de precaución, por ejemplo, en los sistemas de
de comunicaciones, en los sistemas de transporte de energía eléctrica, o, por ejemplo, si hubiera astronautas en el espacio en un momento dado, pues ponerlos a resguardo para evitar problemas. ¿Es una estrella especialmente activa, el Sol, comparada con otras similares? No, el Sol es una estrella bastante tranquila, bastante mediana, por no decir mediocre, es una estrella pequeña, poco activa. Hay estrellas alrededor de las cuales no podríamos vivir tranquilos. También es cierto que hay otras estrellas que son todavía mucho más mediocres y pequeñas. O sea que esta tiene el punto justo de mediocridad para que nos permita vivir. Bueno, digamos que en la Tierra nos hemos acostumbrado a este Sol, ¿no? Entonces, este planeta está bien alrededor de esta estrella para albergar vida, alrededor de otras estrellas harán falta otro tipo de planetas. Bueno, nos llama la atención ese decreto que hace público Barack Obama. Yo no sé si es habitual que la administración americana sea tan activa a la hora de comunicar a la ciudadanía y a las fuerzas implicadas este tipo de acciones, o tú lo interpretas de otra manera. ¿Está bien que se haya hecho público este decreto con esos términos? Yo creo que está muy bien y aparte pues, es un efecto de una administración en la cual la ciencia tiene un papel muy importante. Es decir, el presidente de Estados Unidos, el gobierno americano, tiene asesores científicos que son personas muy relevantes en el gobierno y que orientan muchas políticas. Entonces, digamos que ese tipo de comunicaciones tienen que ver con ese tipo de cultura científica que hay a esos niveles, ¿no? También es interesante porque pone en evidencia un problema que afecta a todos, ¿no? Es cierto que los países más grandes, más extensos, tienen las redes eléctricas más extensas también y por lo tanto como estos son más vulnerables, ¿no? Entonces China, Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia pues tienen mayor riesgo de padecer problemas con infraestructura eléctrica. Estados Unidos es propietaria de un montón de satélites que también están en riesgo en esta situación, entonces tiene cierta lógica. También hay que decir que hay una tradición de que los presidentes estadounidenses salientes en la fase esta de marcharse para casa pues tienden a hacer ese tipo de comunicaciones así como a largo, medio plazo. Ahí os dejo esto. Como a la humanidad, ¿no? Una cosa como más interplanetaria, más que dedicada no lo hemos resuelto nosotros, pero ahí os lo dejo para que lo vayáis resolviendo vosotros. ¿Y qué se puede hacer? Porque dices, bueno, pues el Sol se pone a escupir lo que escupe. ¿Cómo se protege la Tierra? ¿Cómo se preparan las comunicaciones, los satélites? ¿Qué se puede hacer? Sí, la Tierra está perfectamente protegida. Es decir, el campo magnético terrestre protege a la Tierra y a sus habitantes. Lo que no está protegido es la tecnología que estamos utilizando. Por una parte, los satélites, no solo porque una de estas eyecciones de masa coronal puede literalmente freír la electrónica de uno de estos satélites, sino porque estas alteraciones inyectan calor en la atmósfera terrestre, al inyectarle calor se inflan y hace que los satélites en órbita pues, tengan más resistencia y puedan acabar cayendo. Esto ocurrió, por ejemplo, con el famoso Skylab en el 79, acabó cayendo a Tierra porque fue un periodo muy activo de actividad solar. Entonces, digamos que nosotros estamos protegidos, pero la tecnología hay que protegerla. Y sobre todo en tierra es fácil, con unos buenos sistemas de predicción, de alerta de meteorología espacial, pues desconectando transformadores, diseñando redes que permiten pues, desactivar o desconectar una parte de la zona en mayor riesgo, etc. Y son inversiones que hay que hacer, que exigen por una parte pues, inversión tecnológica y por otra parte investigación científica, que es algo que en Estados Unidos, una vez más, se hace con mucha intensidad y en otros países. Porque aquí, Marcos, la Administración reacciona, constata, está pendiente de este tipo de actividad o no. Nuestro país tiene la ventaja y el inconveniente de que se encuentra relativamente lejos del polo. Eso quiere decir que en nuestra latitud los efectos de ese tipo de fenómenos son mucho menos acusados. Igual que vemos menos auroras boreales, pues tenemos menos riesgo de sobrecargas en la red, por ejemplo. Y luego, curiosamente, la red eléctrica en España es bastante buena, es decir, es una red que tiene mucha holgura en cuanto a su diseño. Aquí son poco frecuentes los grandes apagones, en Estados Unidos, por ejemplo, son bastante habituales. Entonces, digamos que bueno, aquí no hay un riesgo muy especial, tampoco la industria aeroespacial española. Pero ni siquiera un protocolo, digamos, en caso de que fuera necesario. Pues no lo sé, pero seguramente lo haya, porque Red Eléctrica Española, que es la entidad responsable del sistema de transporte de energía eléctrica, pues es una entidad que tiene bastante prestigio internacional y hace bien las cosas. En los museos científicos de A Coruña, por ejemplo, ¿estáis pendientes de la actividad del Sol? Bueno, claro, nosotros estamos pendientes por otros motivos, ¿no? Digamos que la actividad solar, el Sol lo puedes ver de día,
proyectado utilizando mecanismos Sí. de protección para Sí. no quemarte los ojos y puedes ver manchas solares, ¿no? Y buena parte de estos fenómenos de hiperactividad solar están asociados a esas manchas, que son zonas más oscuras. Entonces, pues Sí, que se ven prácticamente a simple vista, ¿no? Protegiéndote un poco. se ven, sí, si uno proyecta la imagen del Sol con un instrumento Sí. sencillo, puede ver el disco del Sol y aparecen muy claramente las manchas solares, ¿no? Entonces, observaciones de manchas solares son una de las actividades clásicas que se pueden hacer en la Casa de las Ciencias. Y luego porque siempre tenemos la esperanza de que un pico de actividad solar, ¿no? Esas tormentas geomagnéticas que asustan a la gente, a quienes nos gusta disfrutar del cielo, nos proporcionan la ocasión de ver auroras boreales. Hace unos meses, creo que fue en Islandia, algunas ciudades decidieron apagar las luces de la ciudad para que la gente pudiera disfrutar de las auroras boreales. Bueno, esto es una reivindicación, ¿no? De disfrutar del cielo, ¿no? Esta es la reivindicación. Lo cual no quiere decir que en España se pueden ver auroras boreales. Ah, ¿se pueden ver? Se pueden ver, claro que sí. Uno de estos episodios de tormenta geomagnética, las auroras boreales bajan de latitud y se hacen visibles más cerca del Ecuador. Nosotros estamos, digamos que a mitad de camino del Ecuador y el Polo, y por lo tanto aquí no es infrecuente que se pudieran ver auroras boreales. Pero para eso necesitamos cielos un poco más oscuros, porque si no, literalmente la gente ni se entera de que están ahí. Un evento Carrington, como el que refería Emil hace un momento, ¿qué pasaría si se produjera un evento Carrington ahora? Pues, desde luego, habría problemas con satélites. Es decir, ahora hay satélites de muchos tipos orbitando la Tierra, meteorológicos, de investigación científica, como el Hubble, hay satélites militares, de comunicaciones. Entonces, digamos que los que están cerca de la Tierra, los que están en órbitas bajas, se ven afectados por ese tipo de alteraciones en la atmósfera. Los que no dispongan de mecanismos para llevarlos a una órbita más alta se pueden perder. Los astronautas que hay en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, en caso de ser una de estas tormentas con eyección de partículas de alta velocidad, están en riesgo también, ¿no? De hecho, si por ejemplo en el momento en que de este evento Carrington hubiese astronautas en la Luna protegidos únicamente por su traje espacial y hubieran sido, digamos, afectados por esa... achicharrados por aquí, se hubiesen muerto seguramente, ¿no? Es decir, no es un riesgo banal ni despreciable, es improbable, pero si ocurre las consecuencias pueden ser graves. Y luego en tierra, pues tenemos esta cosa de las redes eléctricas que no sabemos muy bien, porque es cierto que ha habido problemas en el episodio que comentaba antes en Canadá, pero no ha vuelto a haber grandes problemas, ¿no? Entonces, tampoco está muy claro que haya una asociación directa entre tormenta geomagnética y debacle en las redes de energía. No está tan claro, sobre todo porque la gente lo sabe y se han ido tomando medidas. En cualquier caso, hablamos de problemas con las redes eléctricas, con las redes de energía, pero nada de esas películas infames en las que dibujan escenarios apocalípticos en los que el sol acaba devorando a la Tierra a corto plazo, quiero decir. No lo veremos, no. Ocurrirá, pero no ocurrirá, lo veremos. pero no nos va a tocar, ¿no? Miles de millones de años, nuestra tranquila estrella se convertirá en Nuestra una cosa... mediocre estrella, que me voy a quedar con de mediocre estrella. Se convertirá en una cosa mucho más... Decía Elvira que hoy hay esta noticia, aquí en España la difundió la agencia Europa Press, una tormenta solar quebró el escudo magnético de la Tierra en el 2015. Visto así, para quien no sea capaz de interpretarlo, dice, buf, qué miedo da esto. Contextualízame este titular, ¿es así? Yo creo que es un problema de verbos. O sea, la protección, el escudo magnético de la Tierra no se quiebra, es decir, se deforma y en esas deformaciones pues, permite que entre un poco más de energía a la atmósfera y esas propias deformaciones generan corriente. Pero es que se abra un agujero y que, pero ni se abre un agujero, toda la radiación claro, por ahí de repente. ni quedamos expuestos a algo a lo que no deberíamos estar expuestos. Quiero aprovechar tu presencia, Marcos, para preguntarte por otra cosa, que es otro evento que va a haber en los próximos días, que es la famosa superluna. Cuéntanos qué es la superluna, si nos recomiendas que la veamos, cómo la podemos ver, etcétera. Bueno, ya sabes que yo, ante esa pregunta, siempre voy a recomendar que se vea la luna, que se vea el cielo, que se vean las estrellas o que se disfrute en general del firmamento, ¿no? Pero yo creo que la superluna es un tema un poco exagerado. También es otra vez una cuestión muy de las palabras que utilizamos, ¿no? Porque no es una superluna, es decir, es un poquito más grande de lo que son habitualmente las lunas llenas. Tú tienes miedo de que se creen demasiadas expectativas y que después la gente se vea frustrada en la experiencia. Es que si se crean muchas expectativas va a haber frustración garantizada, ¿no? Es decir, la luna es un poquito más grande, es decir, hasta un 15% más grande del momento que es más grande a que es más pequeño. Todo depende
de que la Luna, la órbita de la Luna no es un círculo perfecto alrededor de la Tierra, sino que es una elipse. Entonces, dependiendo de si la luna llena coincide en el punto más cercano a la Tierra, pues aparece un poco más grande, es un poquito más brillante, pero eso solo lo ves en una fotografía. Es decir, de una luna llena a la siguiente pasa prácticamente un mes y no tenemos recuerdos, o sea, no somos capaces de recordar si aquello era un poquito más grande o un poquito más pequeño. La luna será un poquito más grande, con lo cual, pues a la gente que le guste la luna es una buena ocasión para verla. Habrá quizá un poquito más de... las mareas serán un poquito más vivas, pero bueno, nada a lo que tenerle miedo. ¿Tiene efectos sobre la Tierra o solo son en las mareas? Que esto también le preocupa a mucha gente. Sí, nada, el gran efecto de la Luna es en las mareas, aunque aquí en Galicia, pues los agricultores siempre han encontrado otro tipo de conexiones, ¿no? Que son interesantes. Bueno, los agricultores y las matronas, por ejemplo, también. Lo que pasa es que el de las matronas sí que está descartado, porque es muy fácil hacer estadística. Claro. ¿De cuántos niños nacen? Exactamente, y esas estadísticas dicen clarísimamente que el gran efecto en los partos es con los fines de semana que los médicos dejan libres para poder. Mucho más que la luna, efectivamente. Bueno, reivindicabas mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo. Hace unos pocos días Informe V hacía un reportaje sobre esto, sobre Galicia como también destino para ver el cielo. Lo comentabas tú, Mila, un derecho que todos tenemos, ¿no?, a poder disfrutar de lo que tenemos encima, que supongo que hay muchos críos que no han visto nunca el cielo, ¿no, Marcos? No sé qué experiencia acumuláis vosotros en la Casa de las Ciencias en este sentido. Hay muchos niños sorprendidos con lo que hay encima de nuestras cabezas. Sí, la experiencia en el planetario es de mucha gente que tiene un shock emocional cuando descubre el firmamento, ¿no? Tenemos que pensar que hace 20 o 30 años era muy fácil ir a un sitio donde hubiera un firmamento oscuro, lleno de estrellas, con una Vía Láctea tremenda, pero eso cada vez es más difícil. Es decir, estamos en Arteixo, ¿no? Bueno, pues habría que hacer más de 50 o 60 kilómetros en coche a un sitio en dirección a la nada para encontrarnos un cielo de esas características. Y eso hace que muchísima gente literalmente no tenga esa experiencia. Y no tenga la experiencia del cielo igual que no tiene la experiencia de la oscuridad, que es otra cosa que ocurre mucho en el planetario, ¿no? A veces pensamos que es la visión de las estrellas y resulta que lo emocionante es estar completamente a oscuras en compañía de otra gente. Entonces, eso hay que reivindicarlo, porque la tendencia es a perderlo. Es decir, a poco que nos fijemos en cómo estamos iluminando las ciudades y qué uso estamos haciendo de la noche y que ya como que tenemos una aversión patológica a la oscuridad, la tendencia es a que de aquí a unos años eso habrá desaparecido de nuestra vida y para ver el cielo pues va a ser una cosa, no sé, como ir a un parque natural a 800 kilómetros de distancia a ver osos pardos. No, es que supongo que hace unos años todos los niños o la gente sabía ubicar determinadas constelaciones, determinadas estrellas, y ahora habrá muchos niños que le preguntas... Que ni siquiera las han visto. Que ni siquiera las han visto y por supuesto no sabe localizarlas en el cielo, ¿no? Y desconocen pues todos los rastros de nuestra cultura que llegan ahí, ¿no? Es decir, todos los rastros de la mitología, de las tradiciones, etcétera. La Vía Láctea, que dicen que nunca la vieron muchos niños. Sí, la Vía Láctea está en vías de extinción. En el planetario llega muchísima gente y dice, ¿y eso, esa mancha qué es? Esa mancha es ¿Y esa mancha Vía qué Láctea, es? sí, Bueno, pues una buena ocasión para ir a la Casa de las Ciencias, como siempre, para dejar emocionarse. Me quedo con el cielo, pero me quedo mucho, Marcos, con lo de la oscuridad. Esa experiencia que mucha gente ya no es capaz de disfrutar, estando como estamos rodeados de luz eléctrica permanentemente. Como siempre, Marcos, muchísimas gracias por tu magisterio y por tu forma de comunicar. Un placer. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria para hablar de cosas mucho menos interesantes, por ejemplo, de política.